Va. Buenas tardes, el día de hoy le vamos a presentar el proyecto número 1 y nuestro equipo está conformado por Abraham Telles, Juan Carlos Capistrán, Juanita Reyes, Linda Ruiz y Estefanía Almaguer. Las tablas de frecuencia son un elemento fundamental en la estadística, pues son capaces de resumir un estado, facilita el uso de datos. En este caso estudiaremos la cantidad de feminicidios ocurridos en 25 estados de la República Mexicana. El objetivo es interpretar los datos adquiridos para saber el porcentaje que hay en cada estado sobre los casos de feminicidio en México y así también dar a conocer la triste realidad que se vive en el país. Buenas tardes, maestra. En este caso explicaré sobre el problema que nos tocó y aquí, como puede ver en la tablita, ordenamos los datos de forma ascendente. En esta diapositiva yo le hablaré sobre las gráficas que se hace una tabla de frecuencia de datos ordenados, no agrupados, los cuales nos mostrarán de menor a mayor. En este caso serían los casos con feminicidios y también representarán la función del total de porcentajes. Por ejemplo, tenemos en la columna de datos del 100 hasta el 120 y en la frecuencia absoluta tenemos la acumulación de los estados con más feminicidios del país. Nosotros queremos saber exactamente cuánto nos representan los estados con más feminicidios. Con el resultado numérico, pero para hacerlo más concreto, nos pasamos a la frecuencia relativa porcentual. Por ejemplo, en la frecuencia absoluta tenemos un 3 de 25 estados que representan los estados de México con 100 casos de feminicidios. Sabemos que es un equivalente a un 12% de los 25 estados. Pero para esto, para que sea más concreto, requerimos de las medidas de tendencia central con la media, la moda y la mediana. Y pues yo le hablaré un poco sobre esto, que es, sabemos que la media es 111.84, que es el promedio de los casos con feminicidios de los 25 estados del país. También tenemos la moda, que es la cantidad máxima de mayores casos con feminicidios de los 25 estados. Y la media, que es el punto medio, perdón, de todos estos datos ordenados. También algo importante que mencionar es la desviación estándar, que están dispersos en estos datos, respecto a la media del rango, a la media. Por ejemplo, tenemos en la población al 6.20, también esta es la variancia, que es prácticamente lo mismo. Nos ayuda a saber qué tan dispersos están estos datos, que nos da un 40.14 en la muestra y en la poblacional. Esto viene siendo prácticamente lo mismo que la desviación estándar, solamente que se eleva al cuadrado y esto ya sería todo por mi parte. Muchas gracias. Con los datos anteriores realizamos una gráfica Pastel en donde con esto podemos observar de manera más fácil sobre el porcentaje de cada uno de ellos. En este caso podemos notar que la fracción con más porcentaje de feminicidios que se frecuentan en uno de los estados de la República es del 14%. Después hicimos una gráfica de barras, que para nosotros es mucho más fácil identificar cada uno de los datos, en donde del lado izquierdo nos dice las frecuencias de los feminicidios de cada estado y en la parte de abajo nos menciona cuáles son los números de feminicidios. En esta gráfica podemos notar aún más fácil cuál fue el estado con más femicidios en el cual se repiten. En este caso es en el de 115, que tuvo una frecuencia de 8. Y la de menor fueron los estados con 105, 106 y 108 con 1 de frecuencia. En conclusión, con esta información notamos que el estado con 115 feminicidios es el que mayor porcentaje de frecuencia tiene en la tabla.
Estas cifras son preocupantes, puesto que el aumento de violencia hacia la mujer ha incrementado y se debe de llevar a cabo fuertes acciones para erradicar estas situaciones. En México es de los 10 países con mayor cantidad de feminicidios hoy en día, y con estos datos podemos planificar acciones para poder evitar más casos de feminicidios y llegar con los asesinos, ya que han realizado estos lamentables actos. Esto sería el fin de nuestra presentación. Gracias.